proceso docente educativo en la capacitación de la familia campesina mediante la metodología agroecológica campesino-campesino, se convierte en un proceso de enseñanza-aprendizaje, donde logramos la interacción de todos los actores del movimiento con la familia. Cuando hablamos de los actores del movimiento está el coordinador agroecológico, el facilitador y el campesino promotor, y el resto de los campesinos que empiezan a interactuar dentro del movimiento y se empiezan a incorporar. Es una capacitación que se basa en los principios del pensamiento creador y se basa en los principios de aprender haciendo, con mucha práctica. Ahora, esta metodología, aunque sea una metodología de aprendizaje participativo, debe de regirse por pasos. Primero, debemos de diagnosticar a la familia campesina con que vamos a trabajar. Debemos conocer sus necesidades, debemos conocer sus expectativas. Es importante también en este proceso la planificación. La planificación, aunque la llevemos de antemano, es una planificación que debe ser abierta, o sea que tiene que estar dispuesta a los cambios según las necesidades que veamos en el marco del desarrollo de determinada capacitación. Si es necesario incluir nuevos temas, abordar otros aspectos, nos damos cuenta inmediatamente que nos reunimos con los productores y productoras y hacemos el diagnóstico. Bueno, y entonces es necesario cambiar los objetivos, incluso los contenidos que nos hemos puesto, y realmente este intercambio entre ellos nos permite perfeccionar la capacitación. También está ya el tercer paso de este proceso, que es la aplicación. La aplicación no es más que llevar a la práctica esos objetivos mediante contenidos y con determinados métodos y determinadas técnicas. Por último está la sistematización o la evaluación. Es importante cuando hacemos un proyecto de capacitación llevarlo hasta poder valorar el efecto que tuvo dentro de los que recibieron la capacitación. Por lo tanto, este proyecto debe tener una sistematización, un control sistemático, y tenemos que llegar a conclusiones de la efectividad de esta capacitación. Ahora, habíamos dicho que dentro de esta planificación tenemos que tener en cuenta las necesidades de los productores y productoras en su sistema productivo. Por lo tanto, tenemos que partir de un objeto que cumpla con las necesidades, que no es más que el problema que tiene la familia campesina, y que es importante que se capacite para que resuelva su problema. Aparte de este objeto, tenemos que tener en cuenta y caracterizar muy bien los objetivos que nos vamos a proponer en la capacitación. Los objetivos y los contenidos. El contenido responde a los objetivos que nos proponemos y el objetivo responde a el problema. O sea, solucionar el problema de capacitación que necesita la familia para mejorar su sistema productivo. Una vez que ya tenemos los objetivos en función de los contenidos, hay algo muy importante que es el método. ¿Cómo impartir esa capacitación teniendo en cuenta las características de los miembros de la familia que va a recibir la capacitación? Nos apoyamos entonces aquí en el diagnóstico que habíamos dicho anteriormente, donde ya tenemos una caracterización
del personal que va a recibirla. Y entonces utilizamos técnicas participativas, porque esta metodología es una metodología que necesita mucho el intercambio, que haya una participación y una elaboración conjunta de los conocimientos entre el coordinador o el facilitador con los promotores o promotoras. O sea, tenemos que lograr ese rico intercambio de conocimiento para poder lograr en realidad que la capacitación sea efectiva, que cumpla las expectativas de los miembros de la familia que recibe la capacitación, y que al final este proyecto se pueda llevar a la práctica exitosamente y que los productores y productoras puedan generalizarlo en su radio de acción con los otros campesinos de la zona. Es importante también aquí los medios que vamos a utilizar. Para eso tenemos que tener en cuenta dónde se va a realizar la capacitación, en qué lugar, con qué condiciones, quiénes van a participar en esta capacitación, porque hay productores que son capaces de llegar a captar el conocimiento, inmediatamente reproducirlo y llevarlo a la creatividad y ponerlo a la práctica, pero hay productores que necesitan más tiempo para realizar este proceso. El medio fundamental que debemos escoger para realizar estas capacitaciones es la propia finca de los productores y las productoras, que ellos utilicen su finca como medio de enseñanza, como aula de estudio. Esto les ayuda a identificar conjuntamente con los facilitadores y con los coordinadores, identificar todos los problemas que tienen en su sistema productivo, las posibles causas y posibles soluciones según las condiciones que tengan en su finca. Se debe trabajar con técnicas de grupo, crear conocimientos o levantar conocimientos colectivos, y esto también ayuda mucho al productor, porque el productor analiza sus problemas en su finca con la ayuda de los facilitadores y de los coordinadores de nuestro movimiento agroecológico campesino a campesino, que se le da una continuidad, una evaluación que empieza desde que hacemos el diagnóstico con la familia campesina hasta el desarrollo de la propia capacitación, hasta la puesta en práctica de los aspectos que ellos aprendieron en la teoría y que ya están realizando en la finca, para poder hacer una buena evaluación de este proyecto de capacitación.